Muchísimas bendiciones para todos y es un grato placer para nosotros como comunidad cristiana de Los Cocuyos estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias y queremos seguir exponiendo la palabra. Estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Ha sido desde la primera carta, esta serie ha sido maravillosa, una iglesia naciente, una fe inquebrantable. Esta es la enseñanza número 18 y creemos que es una gran bendición. Nosotros estamos fascinados. Vamos a terminar esta carta porque creemos que es un solo mensaje desde el inicio. Un solo mensaje en donde el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida. Allí los deja en la primera carta, ya no puede volver hacia ellos. Envía a su colaborador Timoteo. Ahí está Timoteo trayendo excelentes noticias. Pablo debe terminar algunos mensajes que habían quedado pendientes, algunas alertas que deben ellos estar pendientes. Son temas que necesitaba el apóstol terminar de puntualizar con ellos. Así que yo creo que muchos de nosotros, y lo vamos a ver a lo largo de la enseñanza, muchos de nosotros estamos en el mismo lugar en donde estuvo la iglesia de los tesalonicenses. Es el mensaje número 19. Hago esa aclaratoria de esta serie y tiene por título Nuestro Dios justo y paciente. Nuestro Dios es justo y paciente. Y vamos a entender por qué este título. A lo largo de los versículos estaremos en la segunda carta de los tesalonicenses, capítulo 1, y comenzaremos desde el último versículo de la primera enseñanza de esta serie en el capítulo 1, o la enseñanza 18, la enseñanza más reciente. Terminamos en el verso 5, pues hoy vamos a iniciar en el 5, creo que es base, e iremos hasta el versículo 12. Así que nuestro Dios es justo y paciente, y quiero invitarte a leer entonces en Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 12 de la segunda carta. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios. No pierdas la pista. Ya desde el inicio de la lectura hay algo que necesitamos saber a qué se refiere. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor justo, Señor Jesús, se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Con este fin también nosotros, dice Pablo, en nombre de Silvano también y de Timoteo, Silas y Timoteo, con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Qué lectura tan maravillosa, tan apasionante. Hay algunos temas que quiero aquí reseñar y refrescar. Y es que desde el mismo título, desde el mismo primer versículo, el verso 5, hay algo que debemos saber. Porque ese versículo 5 está muy claro, la lectura es muy clara. Esta es una señal evidente. ¿A cuál señal se refiere Pablo? Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios,
Y eso tiene un propósito, para que seáis considerados dignos del reino de Dios. Es una iglesia que está pasando por tribulación. Es una iglesia que está pasando por una profunda persecución. De hecho, esa final del verso 5 dice, por el cual en verdad estáis sufriendo. En el presente, en el momento de la escritura de esta carta, Timoteo, esa es mi imaginación. Esos son mis pensamientos. Timoteo le está trayendo noticias a Pablo, diciéndole todo lo que ellos han avanzado, todo el camino de fe, de perseverancia que ellos están avanzando, el camino de amor que ellos están experimentando. Pero también le está diciendo Pablo, pero aún persiste la tribulación y la persecución en contra de ellos, en contra de la iglesia. Entonces Pablo les escribe, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Necesariamente, amados, tenemos que devolvernos entonces al contexto. Y el contexto está en el verso 4 y verso 3 y verso 2 de la más reciente enseñanza. Perseguidos, la persecución en el nombre de Cristo. La persecución como estilo de vida de los hijos de Dios. La persecución como medio de santificación. La santificación como un medio que Dios usa para mostrar su gloria. Entonces Pablo está diciendo, ¿cómo es que los hijos de Dios logran perseverar en medio de la aflicción? La persecución y la perseverancia en medio del sufrimiento, la perseverancia o la preservación de la vida de un hijo de Dios en medio de la persecución, en medio de las tormentas, en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas más difíciles. ¿Cómo es que un hijo de Dios está llamado a perseverar en medio de la aflicción? ¿Cuáles son esas señales que Dios anticipa en la vida de sus hijos, de manera que ellas les permitan a los hijos de Dios, en medio de un contexto bien volátil y en medio de un contexto bien hostil, oscuro, contrario al diseño de Dios, que ellos perseveren? Pues básicamente Pablo habla de dos cosas. Yo creo que en nuestra más reciente enseñanza está eso muy claro. El Señor ha hablado a nuestros corazones y Pablo ha instruido. Después de decirle los versos previos, te invito a que lo leas, porque quizás no nos dé tiempo. Te invito a que leas esos versos desde el 1 quizás hasta el verso 4, previos a este versículo 5. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Esta es una señal evidente. ¿Cuál es la señal? La mayoría de los estudiosos académicos están de acuerdo. Algunos no lo están, pero la gran mayoría está de acuerdo que esa señal era la fe creciente y el amor abundante que ellos estaban experimentando. Es lo que está en el contexto inmediatamente anterior a este verso. Cuando Pablo dice, esta es una señal evidente, realmente creemos, yo creo eso mismo, lo que cree la mayoría, que esa señal evidente que ellos estaban experimentando, que se podía visualizar en ellos, era esa fe creciente. De hecho, Pablo lo manifiesta, estas dos virtudes presentes en ellos, amor y fe. Dos de las tres que siempre menciona Pablo en sus cartas, fe y amor, las manifiesta en hipérbole, dando a entender que Timoteo le está diciendo, Pablo, ellos abundan y abundan y abundan, abundan muchísimo. Así nosotros hablamos en el castellano. Bueno, eso es para dar a entender que es en una cantidad ingente, una cantidad impresionante, muchísima fe están teniendo ellos. Pablo, quizás en esos términos, Timoteo trae buenas noticias a Pablo y eso carga su corazón y le dice, pues esa precisamente es una señal evidente del justo juicio de Dios. Entonces, ¿de qué manera Dios hace o cómo Dios se las arregla, pudiéramos decirlo, expresarlo así? ¿Cómo es que Dios hace para justamente para Él, porque para mí no es justo? Justo para mí sería que yo pagara por todos mis pecados, pero Dios ha decidido no cobrar su pecado de esa manera.
Y Dios ha decidido marcar la vida de sus hijos de esta manera. Entonces, ¿de qué manera? ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó para decirle al mundo? Y lo sigue utilizando y lo seguirá utilizando, pasado, presente y futuro. ¿Cuál es esa señal, marca, evidencia? ¿Qué cosas caracterizan a un hijo de Dios? Y recuerda, en todas o la mayoría de nuestras enseñanzas previas, anteriores, hemos hablado de esas marcas indelebles, imborrables, señales, características que deben estar presentes en la vida de un hijo de Dios si es que en verdad ha nacido de nuevo. Entonces Pablo les acaba de mencionar, versos 3, 4, dos características. Y antes de eso está diciendo: yo doy gracias a Dios por ustedes. Si alguien tenía una actitud de agradecimiento, era el apóstol Pablo. Se menciona en cada una de sus cartas. Pablo nunca dejó de mencionar el estar agradecido profundamente a Dios y a cada una de las iglesias. Pablo agradeció al Señor por la iglesia en Corinto. Vaya que una iglesia que no era ejemplo para las demás, Pablo agradeció al Señor, fue agradecido. Y un corazón agradecido es un corazón humilde. Un corazón que se santifica es un corazón agradecido. Un corazón que está contento es un corazón agradecido. Por el contrario, un corazón que no agradece es un corazón que se queja, que no tiene nada que agradecer. Es un corazón que es un corazón altivo, altanero, orgulloso, que se autocomplace y que no hay nada en el mundo que pueda complacerle ni hacerse gozar para estar agradecido. Pablo está agradecido por lo que ellos habían logrado. ¿Qué cosas habían logrado? Bueno, habían logrado que su fe creciera abundantemente. Y en la vida de un hijo de Dios, en medio del sufrimiento, para que pueda ser preservada su vida y para que pueda perseverar, en la vida de un hijo de Dios deben ser encontradas en el inventario dos virtudes: fe y amor. Y eso era lo que habían expresado y lo que estaban viviendo la iglesia de Tesalónica. Una fe creciente y un amor abundante. Mis hermanos, la iglesia perseverará. La iglesia de Cristo, no la iglesia nominal, no la iglesia institucional, el cuerpo orgánico de Cristo que crece y nunca dejará de crecer. Ese mismo cuerpo crecerá en número y crecerá cada día más y será preservado y perseverará hasta la segunda venida de su Señor y amado Salvador Jesucristo. Si crece en fe, si cada día decide creer en el Señor, a pesar de lo que podamos ver, y abunda en amor más y más los unos para con los otros. Pablo viene desarrollando esa idea del abundar en amor y en gracia para con los demás. El que podamos nosotros exhortar a los indisciplinados, el que nosotros podamos sostener a los débiles, el que nosotros podamos amarnos corrigiéndonos unos a otros. Eso es amor, porque la disciplina es un gesto del amor de Dios. Cuando disciplinamos a alguien, cuando exhortamos a alguien, cuando corregimos a alguien, estamos expresando el amor de Dios. Entonces Pablo está diciendo: si ustedes crecen en fe, si ustedes crecen en amor, eso justamente es lo que Dios hace en la vida de sus hijos para que sean considerados, para que otros lo vean y digan: vaya, mira la iglesia de Cristo en Los Cocuyos, en el Valle, mira la iglesia de Cristo en Maracay, mira la iglesia de Cristo en Argentina, en México, en Paraguay, en El Salvador, en todos los países. Mira la iglesia de Cristo en este X lugar. Mira la iglesia de Cristo que se congrega en este lugar, en Panamá, en El Salvador, en Colombia, en Honduras, Bolivia, en Uruguay, en Chile, en Brasil. Mira la iglesia de Cristo que crece en fe y que crece en amor. Ellos serán preservados en medio del sufrimiento. Nada detendrá el crecimiento orgánico de la iglesia del Señor. Nada tronchará el crecimiento numérico, visible. Nada hará parar en la madurez espiritual del cuerpo de Cristo.
pero perseverará la iglesia si tiene dos cosas, si las vive: la fe abundante y creciente y el amor abundante más y más. Y yo creo que esto es maravilloso, que podamos iniciar la enseñanza así. Hay algunas cosas que quiero puntualizar, porque allí en el texto, por supuesto, habla del destino de aquellos dos tipos de personas. El versículo al final, verso 8 de este mismo texto, capítulo 1, versículo 5 al 12. El verso 8. Dando retribución cuando venga el Señor Jesús con sus ángeles en llamas de fuego. Verso 8. Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces Pablo en este versículo particular ya nos está adelantando que hay dos tipos de personas en este momento. Pero también dice, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, para ser admirado entre todos los que han creído. Entonces hay un tercer tipo de persona, según Pablo. Y esto, por supuesto que la idea escatológica que está presente aquí es la segunda venida de Cristo. Todo lo que está haciendo Pablo, todas estas enseñanzas, exhortaciones y aplicaciones en esta segunda carta, y lo que veremos de aquí en adelante, unas 4, 5, 6 enseñanzas más, para cerrar estas dos cartas de Pablo a Tesalónica, apuntan a la segunda venida del Señor Jesucristo. Les hablará a los holgazanes que no quieren trabajar, les hablará a aquellos que se habían quedado sin hacer nada porque Cristo venía y ellos no iban a seguir trabajando, les hablará a los que habían perdido la fe y esperanza de la resurrección de sus familiares que habían muerto en Cristo Jesús, les hablará a cada uno de ellos para exhortarles, para despertarles, para levantarles. Pero todo eso apunta a la segunda venida del Señor. En ese contexto, Pablo entonces menciona que hay tres tipos de personas. Aquellos que hemos conocido al Señor y que les estamos esperando y que le obedecemos. Yo estoy contado y quiero ser contado en ese grupo. Hay un segundo grupo que está aquí en el verso 8 y son aquellas personas que conocen al Señor pero no le obedecen. Son personas que están renuentes. Son personas que no quieren nada con el Señor. Sí, le han escuchado. Es el testimonio de Job. De oídas te había oído. Y no te conocía, mis ojos no te habían visto. Pero ahora mis ojos sí te han visto. Entonces Job está hablando que él pasó de ser de una persona que había conocido algo, que había escuchado algo, pero que no se había interesado, a ser una persona que había conocido a su Dios. Entonces yo debo hacer un stop, un break en este momento. Y también debo decirte cuál es el otro tercer tipo de persona. El tercer tipo de persona que Pablo está indicando aquí que existe, que están presentes hoy en el mundo y que seguirán estando presentes hasta el final cuando Cristo venga en su segunda venida, es aquel tipo de persona que no conoce al Señor. Irremediablemente quedarán al final personas que no conozcan al Señor. Pero también habrán personas que conocen al Señor pero no le obedecen, y personas que conocen al Señor y le obedecen. Yo, como te anticipé, quiero seguir contándome y creo por fe que estoy contado dentro de las millones, de centenas, de miles de millones de personas que hemos conocido al Señor y que le obedecemos y que le estamos esperando ansiosamente y anticipamos su venida diariamente. Pero yo quiero dirigirme a ti y ojalá me esté dirigiendo a personas que hoy se consideran justos en el Señor y que el Señor vendrá para glorificarse en sus vidas. De lo contrario, hoy te hago una invitación. Si tú no conoces al Señor, o has escuchado algo de Jesús, pero no le obedeces, yo no quisiera que tú tuvieras una pérdida irreparable, bajo destrucción. Aquí lo menciona la Biblia. Recibirás una retribución y sufrirás un castigo de eterna destrucción. Y lo peor de todo esto, eso lo dice el verso 9, lo dice la segunda mitad del verso 9. Excluidos
de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Yo no quisiera, mi amado, tú que me escuchas o nos estás viendo por cualquier medio, yo quisiera que tú escucharas esto nuevamente, verso 8 y verso 9, porque al final de los tiempos, recuerda lo que dije hace unos minutos, la idea principal, y que es una idea escatológica que está en el centro de estos dos libros, es la segunda venida de Cristo. Yo creo que cada una de estas enseñanzas deben preparar al Hijo de Dios camino al retorno de Cristo Jesús. Yo creo que eso está presente en esta carta. No hay detalles de la venida del Señor, no hay tiempo, no hay alusiones, no hay señales, pero sí hay palabras para que nos preparemos. ¿Cómo nos preparemos? Bueno, en medio de la persecución, Pablo dice que la iglesia en Tesalónica estaba experimentando una fe creciente y un amor abundante. Pablo lo está diciendo, eso me sirve a mí para prepararme de cara a la segunda venida. Pero también me está dando una alerta y es a donde quiero llegar. Si hoy tú crees que te contabilizas dentro de las personas que no conocen al Señor, hoy es una oportunidad para ti, para acercarte a Jesús y decirle, yo quiero conocerte. Sinceramente en tu corazón, en tu mente. Puedes vociferarlo como lo puedes pensar. El Señor conoce todos nuestros pensamientos, lo más profundo, nuestros anhelos, nuestros deseos, todo lo que anhelamos, pensamos, deseamos, el Señor lo conoce. Puedes vociferarlo, puedes decirlo audiblemente como puedes pensarlo. Señor, yo te necesito, yo quiero conocerte. O puede ser que has escuchado del Señor en algún momento un familiar, un amigo, lo leíste, te regalaron una Biblia y empezaste a leerla, eso te impactó, pero lo has abandonado y no vives una vida a la luz de la palabra, sea que seas un tipo de persona que no conoces o que le conoces y no te acercas para obedecerle, porque eso tendrá su tiempo. Yo quiero decirte hoy, porque esa decisión la tomé yo a muy temprana edad en mi vida. Y le doy gracias a Dios por haber impactado mi vida con el mensaje de la gracia, con el mensaje de la salvación, con el mensaje de redención. Y quiero decirte que no hay nada que se pueda comparar a estar viviendo bajo la luz y la esperanza que da la palabra de Dios. Así que hoy te invito a que hoy, por primera vez o por enésima vez, pero que sea en firme, que tú puedas tomar una decisión para acercarte a conocer a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no quiero que vivas lo que dice el verso 8. Porque el Señor, ese justo juicio, cuando el título de la prédica es que el Señor es paciente, quiere decir que en el tiempo presente no ha pagado y no le ha retribuido justamente a los que han afligido al cuerpo de Cristo. Porque recuerda que Pablo está dando esta enseñanza en el contexto de la persecución que la iglesia estaba teniendo en cuerpo propio. Aún estáis sufriendo. Bueno, Pablo también fue objeto de esta persecución. Pablo lo está diciendo en carne propia. Sé lo que ustedes están sufriendo. Yo mismo lo viví. Yo mismo fui echado de la ciudad, de la congregación, de los alrededores. Tuve que irme desaforadamente. Quizás por eso Pablo no pudo estar mucho más tiempo allí en esta iglesia. Pero vaya qué fruto apacible de justicia se está notando en esta iglesia. Claramente, esta iglesia es un gran ejemplo de las iglesias de la antigüedad para las iglesias de hoy. Una iglesia de la antigüedad siendo ejemplo para las iglesias posmodernas, para las iglesias en pleno siglo XXI. Qué bueno que esta palabra quede para nosotros, pero vuelvo nuevamente a una advertencia. Versos 8 y 9. Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos dos tipos de personas, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, pero no es que vas a desaparecer y tu materia va a ser invisible, no, y vas a ser un alma en pena, como dicen por ahí. No sé de dónde sacan esas locuras que no tienen asidero bíblico. Dice, sufrirán el castigo de eterna destrucción, pero no es que vas a ser destruido y vas a desaparecer. No. Seguirás existiendo. Pero lo peor que puede vivir y experimentar un ser humano
es vivir separado de la presencia de Dios. Por eso el salmista dice, una sola cosa anhelo, una sola cosa quiero y a una sola cosa yo apunto. Y es estar en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. El salmista David sabía muy bien dónde debía estar. Muchas veces cometió errores. Fue un hombre pecador. Pero David no se veía fuera de la presencia de Dios. Miren, mis hermanos, es mejor estar en la presencia de Dios que estar fuera de Él. Es mejor estar un día en la presencia del Señor que 1000 días fuera de Él. Es preferible volver a las casas del Padre como el hijo pródigo que derrochar todas las cosas en el mundo donde hay destrucción, donde hay sequía, donde hay escasez. Y tú podrás experimentar abundancia de todas las cosas, pero fuera del Señor eres escaso espiritualmente. No gozas de abundancia ni de prosperidad espiritual estando fuera de la presencia del Señor. Y aquí lo dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero ahora habla de un tercer tipo de persona. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros, mis hermanos. Y probablemente muchos de ustedes, como yo en algún momento de mi vida temprana, ya estoy muy claro de lo que Dios ha decidido para nuestra vida. Le creo a Dios. Mi fe es ciega, y cuando te digo que es ciega, es que he decidido colocar el resto de mi vida completa en las manos del Señor, a pesar de lo que esté ocasionando este mundo sobre nuestros cuerpos físicos y sobre nuestra mente, nuestros sentidos. Muy a pesar de lo que este mundo, producto de la caída del pecado, está quebrado. Este mundo está quebrado, este mundo es irrecuperable. El Señor ha prometido cielo nuevo y tierra nueva. Eso es lo que Dios ha prometido. No nos aferremos a este mundo. No nos aferremos a este tiempo presente. Esto va a desaparecer. El apóstol Pedro en su primera carta lo dice. Cuando todo esto sea consumido, ¿qué ha de hacer el justo? Si los fundamentos son quebrados, quebrantados, desaparecen, son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Eso se lo pregunta el salmista también. Pedro hace la pregunta claramente esperando una respuesta de permanecer firmes delante del Señor a pesar de las dificultades. ¿Y cómo perseveras si eres preservado en medio del sufrimiento, de la persecución y de la tribulación, teniendo fe y amándonos unos con otros? Eso es lo que Dios ha determinado como justo juicio para que el mundo tenga evidencia de que nuestras vidas en medio de la tribulación fueron sostenidas a través de la fe y el amor los unos por los otros. ¡Qué maravilloso! Pero no siempre el ser humano ha pensado así. Quiero que vayamos un momento a ver lo que Habacuc pensaba. Un hombre, un profeta de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Y esa era la percepción del sufrimiento en la vida de un hombre que Dios había elegido para hablarle al pueblo. Habacuc, capítulo 1, versos 2 y 3. ¿Hasta cuándo? Es como cuando le decimos algo, mira, vale, ¿hasta cuándo vas a seguir metiéndote conmigo? ¿Hasta cuándo, hijo, vas a seguir siendo desobediente? Esta mujer, ¿hasta cuándo vale la inconsciencia? Bueno, esa misma actitud es la que está teniendo el profeta. Pero es contra el Señor, no es contra cualquier persona. Es contra el Dios supremo, soberano y providencial. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo te haces la vista gorda? ¿Hasta cuándo te haces el ciego y no quieres voltear? ¿Hasta cuándo te haces el sordo? Esa actitud es la nuestra. Porque estamos viendo las cosas acontecer a nuestro alrededor y creemos que Dios no está haciendo nada. Vuelvo al título de esta enseñanza. Dios es paciente. Nuestro Dios es justo y paciente. Sigue diciendo, ¿por qué me haces ver la iniquidad? Y me haces mirar la opresión. ¿Por qué tú haces mirar eso? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla
y surge discordia. Pero no fue Habacuc solamente, un hombre íntegro, recto, justo delante de Dios. Job, mira sus palabras. Job 10, del 1 al 3. Cuando Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor? Tú eres ciego, tú eres insensible. Es la percepción de la ausencia divina. Así lo llama José Lo Mercado, un pastor en Estados Unidos, de Puerto Rico, en Estados Unidos, a quien le tengo mucho aprecio. José lo dice que Habacuc, en uno de sus libros, Habacuc experimentó esa percepción de ausencia divina que algunos de nosotros llegamos a experimentar en algún momento de nuestra vida, cuando creemos que estamos en el ojo del huracán y nosotros creemos que somos los únicos que estamos viviendo esto, y cuando contamos el testimonio de otra persona dice, si yo te contara lo que a mí me pasó. O sea, si yo te digo lo que a mí me pasó significa, no vale, lo que tú estás viviendo no significa mucho. Déjame contarte, siéntate para yo contarte lo que me está pasando. Sí, entonces es creer que a los otros les suceden cosas, pero son cosas triviales, banales, y lo que a nosotros nos pasa es mayúsculo, es mayor. Pero no solamente eso, es que aparte de que es mayúsculo, es mayor, está elevado, está magnificado, amplificado. Dios no está presente. Y es lo que está experimentando Habacuc, es esa percepción de ausencia divina. Dios no está presente. Pero también Job, mira cómo Job habla. Hastiado estoy de mi vida, estoy cansado. Llegas a tu casa, no está hecha la comida, estoy cansado. Llega tu hijo con una citación del colegio, estoy cansado. Te espicharon nuevamente el caucho o el neumático o la llanta de tu carro, estoy cansado. Vas saliendo de tu estacionamiento y hay un carro que está bloqueando la salida, estoy harto. Esa es la actitud que está teniendo Job, pero es contra Dios, es una queja. Y la queja, mi hermano, déjame decirte nuevamente, lo repito, es una afrenta en contra de nuestro Dios. Daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma, le diré a Dios, no me condenes, hazme saber por qué contiendes conmigo. ¿Es justo para ti oprimir, rechazar la obra de tus manos y mirar con favor los designios de los malos? ¡Wow! Pero eso no se queda allí. Otro hombre de la antigüedad, pero ahora sí, el hombre más sabio del mundo. Salomón, el maestro de sabiduría, pero ahora en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 1. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Yo vi todas las injusticias, todas las cosas, las malignidades, todas las afrentas, todas las opresiones, todos los sufrimientos, yo los veía. Y he aquí, vi las lágrimas de los oprimidos, yo veía que la gente lloraba sin que tuvieran consoladora. Ahí está, Salomón está diciendo, nadie consolaba a la gente. No hay nadie que baje y consuele a esta gente. En manos de sus opresores estaba el poder, sin que tuvieran consolador. Sí, mi hermano, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esa percepción de ausencia divina, pero déjame decirte, qué gran mentira hemos albergado en nuestro corazón. Si algo dice el Señor en su palabra en Romanos, es que en su mano está la venganza, mía es la venganza, yo voy a cobrar todo eso. Mía es la venganza no está en tus manos. Todas las aflicciones que el cuerpo de Cristo ha vivido, mira, mi hermano, dice que el Señor dará retribución, y eso me lleva a mí a confiar en las promesas de Dios y a vivir agradecido porque sus promesas se cumplen. Pero sí hemos cuestionado la justicia de Dios. Hemos llegado a un momento en donde hemos dicho, Señor, voy a tomar la justicia por mi mano. No hemos sido pacientes para cuando Dios haya que pagar y retribuir a los que afligen al cuerpo de Cristo. Romanos 15:5. Y que el Dios de la paciencia, Pablo lo dice, Dios es paciente.
Pero además de paciente y del consuelo, Dios es un Dios consolador. Os conceda tener el mismo sentir los unos con los otros, conforme a Cristo Jesús. Pablo está diciendo, mi Dios no solamente es paciente, mi Dios es consolador. Y es justo, mis hermanos, porque al final de los tiempos, el que afligió al cuerpo de Cristo tendrá su justa retribución. Y tú puedes tener incluso la percepción que tuvo Asaf, que cuando llega al templo y entró en la casa del Señor, el Señor le abrió la película, le puso una película frente a él. Abrió el telón y pudo ver esa obra de teatro pasar frente a sus ojos y Asaf dice, hasta que pude ver el fin de ellos. Asaf pensaba que los impíos iban a vivir alegremente por el resto de su vida. Asaf pensaba que cada uno de ellos, los que afligían a su cuerpo, los que hacían maldad, violencia, que estaban en enemistad contra Dios, Asaf pensaba que siempre iban a ser prósperos. Hasta que el Señor le dijo, ven acá a mi casa para mostrarte. Ellos pueden estar por el resto de este tiempo hasta que yo venga felices y contentos, prósperos. Van a tener casas grandes, van a tener hijos en las universidades. Quizás mis hijos, quizás tú, Asaf, no vas a poder tener tus hijos en las universidades, pero tú gozas de algo que el mundo no goza. Tú tienes paz en tu corazón. Mi hermano, tú hoy gozas de la paz de Cristo en tu corazón. Paz que el mundo no da. Pero el que no está en Cristo, que está excluido de su presencia, no vive en paz. Tiene una paz superficial, artificial, temporal. Podrá tener sus hijos en los mejores colegios. Podrá gozar de la mejor vivienda del sector. Podrá tener chofer. Podrá tener sus cuentas bancarias bien solventes. Pero no tiene la paz que tú tienes en el corazón. Y ellos recibirán su justa retribución, las que nosotros debimos recibir también. Pero entonces dice el Señor que en vez de nosotros recibir la retribución de nuestra ira o de nuestro pecado, por la ira del Señor, vamos a recibir consuelo y alivio. Y yo creo que esto también forma parte de una gran bendición para nuestra vida, que estamos nosotros viviendo, que quizás has vivido, que estaremos viviendo y que estamos viviendo en este momento de gran conmoción nacional, aquí particularmente en nuestro país, en Venezuela. Sí, ciertamente, pero estamos aferrados a la esperanza en Cristo Jesús. En medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, de la escasez, de la agonía, nosotros estamos llamados a perseverar en fe y amarnos los unos para con los otros. Y el apóstol Pablo al final hace una oración maravillosa. Esa oración del apóstol Pablo marca mi corazón porque es la actitud del apóstol Pablo. Pablo llenó sus cartas, ahogó sus cartas, inundó sus cartas de oraciones, oraciones profundas, oraciones sencillas, pero con un contenido profundo. Ese fue el apóstol Pablo, un corazón apostolar, un corazón pastoral, un corazón de padre, paterno. Mira la oración. Con este fin también nosotros oramos. ¿Cuál era la oración del apóstol Pablo? Para que nuestro Dios os considere dignos. Mis hermanos, nosotros, ninguno de los seres creados por Dios podemos considerarnos dignos del reino de Dios. Ninguno. Nosotros no somos dignos del reino de Dios. Y por eso Pablo dice, oro a Dios para que ustedes, Él los considere dignos de vuestro llamamiento. Pero además, oro para que Dios cumpla todo deseo de bondad y para que también la obra de fe se complete en ustedes con poder. Y eso con un propósito, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros, mis hermanos. Si algo o si a algún lugar apunta la Biblia completa, es hacia la gloria del nombre de nuestro Dios. Y estoy convencido que todo lo que Dios hace no es porque tanto te ama a ti, ama su propio nombre. Y no es porque va a glorificar tu vida, porque sí, la salvación es creación caída, redención y glorificación. La historia de la redención no es tanto tu glorificación, es la gloria del nombre de nuestro Señor. Y si todo el plan de redención apunta a algo, es a la gloria de nuestro Padre. Que en medio del sufrimiento, y cierro con este pensamiento,
que en medio de la aflicción, y sé que muchos están pasando por aflicción, diversas aflicciones, diversos sufrimientos, algunos de ustedes, particularmente en nuestra congregación, se han acercado a mi pastor, quiero confesarte y quiero comentarte algo que estoy viviendo. 2, 3, 4 familias, particularmente que en este momento tengo en mi corazón y en mi mente, han compartido con nosotros, con mi familia, y algunos muy privada y personalmente, cargas que están viviendo. Quiero dirigirme a ti particularmente, que sabes muy bien que me estoy refiriendo a ti. El Señor nos llama en medio de la aflicción, de la agonía, de la necesidad, del sufrimiento, de profundas tribulaciones. El Señor nos llama a creer cada día más. Esto es un asunto de fe, como dice la canción de Tony Vega. Solo es cuestión de fe, que nosotros nos acerquemos a Cristo Jesús. Ven, te invito a que te acerques hoy a Cristo Jesús. Sí, si eres una persona que no has creído en el Señor, hoy es un momento de oportunidad. Si eres una persona que has creído, pero lo has tomado deportivamente, no le has puesto la seriedad del asunto porque no has pensado en que has vivido desagradando a Dios toda tu vida. No has caído en cuenta que le has dado la espalda y has rechazado la mejor oferta que cualquier ser humano debe tomar. No hay ninguna otra oferta que pueda recibir el ser humano que sea mejor que esta, que es el plan de salvación que ofrece Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador y Redentor. Si eres una persona que nunca has creído en el Señor, que no te has querido acercar, porque eso de religión no va conmigo. Si eres una persona que has escuchado el Evangelio, que sabes muy bien de qué va esto. Esto va de que nosotros hemos pecado considerablemente y hemos hecho méritos para ser destruidos por la ira divina de Dios. Sí, esto va de los pecados que hemos cometido flagrantemente, que los seguimos cometiendo a diario, sabiendo bien que es contra el designio de Dios. Esto va de que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios envió a su Hijo a la cruz a morir por cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y déjame decirte algo maravilloso, pecados futuros, pecados que aún no están en tu mente, que serán cometidos por ti, que caerás flagrantemente en ellos y dirás, Señor, perdóname. Por ellos Cristo pagó en la cruz del Calvario. La vida eterna trata del regalo más glorioso que cualquier ser humano jamás podrá recibir. La vida eterna trata de eso, de que Dios paga justamente por nuestros pecados con la vida de su Hijo en la cruz, y que Jesús experimenta en la cruz algo que aquellos que no conocen o que no le obedecen experimentarás, que es la ausencia y la exclusión de su presencia. Cristo lo experimentó por un poco de tiempo y fue el trago más amargo que Cristo pudo haber tragado en su vida, pero lo hizo por amor por ti y por mí. Hoy nosotros podemos acercarnos a los pies de Cristo Jesús, que esta palabra, este título, Dios es paciente y justo, quebrante nuestros corazones. Quiero hacer una oración por ti y también por mí, y de agradecimiento por este mensaje. Padre, muchas gracias. Este mensaje revela a tu Hijo y revela el plan de salvación en nuestra vida, y refleja y nos habla de tu carácter y de tus virtudes y de tus atributos. Este mensaje nos revela la esencia de tu ser, que eres paciente, que no nos pagaste con la ira tuya, producto de nuestros pecados, no nos pagaste con eso, nos pagaste con misericordia. Señor, que también ves que es injusto que tus hijos sean afligidos, por lo tanto nos has pagado con tu misericordia, con tu consuelo y con tu alivio. Pero también además nos has revelado que tu justicia trata de que al final de los tiempos todos aquellos que nos han afligido tendrán su justa retribución, que es una pérdida y una destrucción eterna, y es la exclusión de tu presencia y del poder de tu gloria. Bendita sea tu palabra. Hoy oro por aquellos que no te conocen, para que puedan tener un acercamiento genuino
También oro por aquellos que se han acercado a ti, Señor, conocen de ti. Como Job al inicio, de oídas te había oído. Pero te pido que este conocimiento, Señor, se revele más profundamente en la intimidad en su corazón, y puedan abrir su mente y su corazón y puedan sentir la urgente necesidad de buscarte, y que podamos acercarnos a ti, porque los tiempos están difíciles. Los tiempos están cortos, y yo creo que Cristo, su venida se anticipa dentro de poco. Bendito sea tu nombre, que cada uno de nosotros podamos acercarnos. Oro también por mí, por aquellos que te conocen, que luchan diariamente contra el pecado, que mortifican la carne diariamente. Oro para que seamos preservados por la fe que crece y abunda, preservados por el amor que nos damos unos a otros, que también crece y abunda más y más. Padre, que estas virtudes estén en el corazón de tu iglesia. Padre, que estas virtudes las evidenciemos y que podamos perseverar en medio del sufrimiento, aflicción, agonía, tribulaciones, y que al final de los tiempos, Señor, tú puedas ser glorificado, porque tus hijos fueron preservados a través de la tribulación. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos amados, muchísimas bendiciones. Te pido que reflexiones sobre esta palabra. Es una palabra profunda, una palabra que nos mueve el piso, que nos hace exhortar, y que necesitamos pensar sobre esto para que la gloria sea de Dios y no nuestra. Te bendigo profundamente. Dios te guarde.